Queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo en tiempo real en live stream y en línea en verdadlibertad.org, soundcloud.com y también vimeo.com. Seguimos también en las redes sociales para que nosotros podamos hacer que la palabra corra y sea glorificada. Muy bien, ¿cuántos están listos para hacer la confesión de la palabra de este día? Repitan conmigo: estoy en Cristo. En Él estoy completo. En Él habita toda plenitud. Y de su plenitud yo tomo gracia sobre gracia. Por lo tanto, estoy abundantemente suplido y completamente provisto. Hoy día, Dios es mi fuente. En Él tengo abundancia. Él se hizo pobre en la cruz para que yo fuese enriquecido. Él suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene cuidado de mí. No me deja, no me desampara. Pongo mi confianza en Él y nunca seré avergonzado. Amén. Bueno, seguimos hablando acerca de poder. No me digan que la vida cristiana es una vida carente de poder. Todo lo contrario, es una vida que está conectada con el poder de Dios. Y bueno, la semana pasada nuestro hermano Iván habló acerca del poder del diseño. Y yo sé que fue una tremenda enseñanza. Muchas gracias, Iván. Y hoy día vamos a hablar acerca del poder de la honra. Hubo una vez un pequeño anciano cuyos ojos parpadeaban más de lo normal y sus manos le temblaban. Cuando él comía, varias veces los cubiertos se le caían. Y de las veces que agarraba la comida y se la llevaba a la boca con el cubierto, eran más las veces que fallaba que las que acertaba. Y era frecuente que él dejase caer parte de la comida en el mantel de la mesa. No tenía dónde vivir, así que él se fue a vivir con su hijo, quien estaba casado, pero a su nuera esto no le gustó nada. Ella dijo: eso no me gusta, esto interfiere con mi derecho a mi privacidad, con mi derecho a mi felicidad. Un día, estando comiendo juntos a la mesa, las manos le temblaron un poco más de lo normal. Y bueno, dejó caer el plato al suelo, se rompió. Entonces ella se enfureció, se levantó y le dijo: si vas a comer como un cerdo, entonces mejor te vamos a hacer un comedero para que comas de él. Así que lo que hicieron fue colocarlo en un rincón, en la esquina y en la cocina, le pusieron un banquito y le hicieron primero le dieron una vasija de barro, y un día comiendo la rompió también, así que le pusieron un comedero hecho de madera. Así que sus ojos languidecían. Este anciano estaba ahí en la esquina de la cocina como si fuese un ser inferior. Un día por la tarde, el niño de 4 años que ellos como pareja tenían, a quien querían mucho, estaba jugando con unos pedazos de madera y estaba armando algo. Entonces su papá se acerca y le pregunta: hijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo: estoy construyendo un comedero para que cuando yo sea mayor, tú y mami coman de él. Entonces este joven padre y su esposa se miraron el uno al otro sin decir ni una sola palabra. Lágrimas cayeron por sus ojos y con toda gentileza tomaron a aquel anciano del rincón, ahí en la esquina de la cocina, lo sentaron en una silla muy cómoda, lo colocaron a la mesa y nunca lo regañaron, nunca más lo regañaron por romper platos, por dejar que la comida caiga en la mesa. A partir de ese día comenzaron a respetarlo, comenzaron a honrarlo. ¿Cuántos se han dado cuenta de qué triste que estamos viviendo bajo una cultura que deshonra a los demás? Donde cada uno está buscando su derecho de felicidad a expensas de las demás personas. La gente normalmente se ha vuelto desconsiderada. Buscan escalar posiciones sin pensar cómo esto puede dañar a otras personas, porque lo hacen a expensas de las demás personas. Están buscando títulos, están buscando reconocimiento, están buscando escalar. Y están haciendo esto en maneras nada honorables, sacando provecho de su prójimo. Y es triste porque nuestra cultura es una cultura de deshonra. Y públicamente la gente difama a otra.
La gente se denigra unos a otros, la gente se ventila las cosas que son defectuosas. Y ellos no solamente ventilan los trapos sucios de los demás, los sacan al aire, invaden la privacidad de las demás personas, se meten en su vida privada y la ventilan, la publican. Y no solamente, uno puede violar la privacidad de una persona hablando mal de esa persona, pero cuando tú tomas un paso adicional y robas sus pertenencias, o tomas otro paso y lo matas, lo asesinas, todo eso es lo que ocurre en nuestro medio, porque sencillamente no vivimos en una cultura de honra. Entonces, esto no está nada bien, por supuesto. Hay una serie de acciones que son debidas a una falta de honor. Y mucha gente en la actualidad no cree en el sentido de honor, no cree en honrar a los demás. La gente de nuestra generación ha perdido todo sentido de honor. Ahora, ¿qué significa honrar? Honrar significa estimar públicamente, significa mostrar respeto, dar a alguien el reconocimiento que se merece. Honrar, como ustedes pueden ver, es un verbo, denota acción. En una acción a través de la cual estimamos, a través de la cual levantamos a alguien, le damos valor y dignidad. Y esas dos palabras, honor y honra en la Biblia, se derivan de un término hebreo que significa peso, que implica atribuirle peso o valor a algo o a alguien. Y esto se debe contrastar con el asunto de tratar algo de manera ligera. Entonces, estos términos, honor, honra, tienen la connotación de la implicancia de algo o alguien que posee peso, que posee calidad, un peso de dignidad, grandeza y esplendor. En cambio, lo opuesto a la dignidad, a la honra, al honor, es algo ligero. Entonces, si honrar significa atribuirle a algo o a alguien su peso o importancia de vida, entonces deshonrar significa tomarlo ligeramente o tratarlo con falta de respeto. Y aquí surge la pregunta, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué es lo que nosotros respetamos? ¿Qué es aquello a lo cual nosotros le asignamos un valor, un peso, dignidad? ¿O qué es aquello que nosotros tratamos con ligereza? Puede que nosotros estemos cayendo en la deshonra. ¿Saben lo que es deshonrar? Es devaluar, es despreciar. Y hay cosas en la vida que no se pueden tomar ligeramente. A estas cosas y a estas personas nosotros tenemos que darle su debida importancia. Ahora, Dios tiene principios por los cuales tú y yo debemos vivir. Y uno de esos principios en la Escritura es el principio de la honra. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y por supuesto también en Deuteronomio, cómo Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Y en esos mandamientos el propósito es que nosotros vivamos amando y honrando. El primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante y tiene que ver con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego hay mandamientos en los cuales se nos manda honrar a nuestros padres. Entonces son mandamientos que hablan acerca de amor, son mandamientos que hablan acerca de honra, son principios de amar, son principios de honrar. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que honrarnos unos a otros. Debemos honrar a aquellos que ocupan posiciones de autoridad, que tienen responsabilidad sobre nuestras vidas. También tenemos que honrar a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, que tienen supervisión espiritual, que se ocupan en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Necesitamos honrar también a aquellos que ocupan posiciones nobles o notables o de eminencia en el gobierno, las autoridades que han sido puestas por Dios. También tenemos que honrar a aquellos que han hecho sacrificios por el bienestar de los demás. Y para esto, una forma en la cual en nuestra sociedad se honra a esas personas es a través de monumentos. Existen monumentos que se levantan o que se erigen en memoria de la persona para reconocer lo que la persona hizo porque fue trascendente. De esta manera honramos la memoria de la persona. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las acciones que alguien llevó a cabo en el pasado, esas acciones permanecen en el tiempo. Los honramos porque dejaron un legado. Nosotros podemos aprender mucho acerca de la cultura de la honra, por ejemplo, en Israel. Nosotros sabemos que Dios sacó a Israel de Egipto en el libro de Éxodo, y una forma en la cual los judíos en todo el mundo honran a Dios es celebrando la Pascua.
Y ellos no lo toman ligeramente. Ellos valoran lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Y estamos hablando acerca de mucho tiempo atrás. Ellos honran a Dios haciendo esto. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor, honramos lo que Él hizo por nosotros. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no tomamos ligeramente el sacrificio de Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Tomar estas cosas con ligereza es deshonrar al Señor. Y cuando honramos su sacrificio, nosotros podemos disfrutar de los beneficios del mismo. Caminamos en vida eterna a través de aplicar el principio de la honra. Cuando tú crees en lo que Jesús hizo por ti, entonces tú puedes caminar en salud, puedes caminar en perdón, puedes caminar en victoria. Entonces tenemos que recordar el sacrificio de Cristo y no olvidarlo nunca. Por eso nosotros participamos de la cena del Señor de manera regular, una vez al mes, en verdad y libertad. Esto significa que de manera continua y constante tú tienes que valorar este evento, es decir, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, de incalculable valor por sus implicancias y beneficios eternos a favor de la humanidad. Entonces eso tiene peso. Eso tiene dignidad, no es algo ligero, no es como que alguien gana el torneo mundial de tenis o el equipo que gana la Copa FIFA o el mundial de fútbol. Estamos hablando de algo que es mucho más trascendente porque tiene que ver con salvación, tiene que ver con algo que rescata a la humanidad. Entonces, por favor, repitan conmigo, recordar es honrar. Recordar, por lo tanto, es una principal fuente de honra, una principal fuente de honor. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo colocó en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo guardase, pero al mismo tiempo el hombre fue creado, fue diseñado para reinar. El hombre fue puesto allí para ser señor de la tierra. Entonces Dios coronó al hombre que había hecho a su imagen y semejanza. Y hubo una ceremonia pública de coronación en la cual todo lo creado presenció al Dios Todopoderoso, el que originó los cielos y la tierra, el principio de todo. La creación pudo ver cómo Dios mismo descendió del cielo y coronó al hombre de gloria y de honra. Y esto lo honró tremendamente. Y la palabra de Dios nos habla, no sé si ustedes alguna vez han leído en el libro de Salmos, el Salmo 8. ¿Y cuál es el tema del Salmo 8? Habla de la gloria de Dios, pero también habla acerca de la dignidad del hombre. Y voy a leer el Salmo 8 a partir de la Biblia amplificada clásica. Y empieza así, oh Señor, Señor nuestro, cuán excelente, majestuoso y glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria en o sobre los cielos. De la boca de los bebés y de los infantes que maman has establecido la fortaleza por causa de tus enemigos, para que hagas silenciar al enemigo y al vengativo. Al ver y considerar tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste y ordenaste. Y miren la pregunta que él se formula. ¿Qué es el hombre para que tengas cuidado de él? Y el hijo del hombre mortal para que cuides de él. O sea, acá vemos el salmista contemplando las maravillas del segundo cielo, al ver lo infinito del espacio sideral. Y dice en su razonamiento, bueno, Dios creó los cielos y la tierra para ministrar, o Dios creó los cielos para ministrar la tierra, Dios creó la tierra para ministrar al hombre, Dios creó al hombre para ministrar a Dios, pero él se pregunta, ¿qué es el hombre? Esta es una pregunta bíblica. ¿Cuántos saben que las preguntas bíblicas tienen respuestas bíblicas? La respuesta a esa pregunta sí sale ahí en el siguiente versículo, en el versículo 5. Sin embargo, dice, tú lo hiciste un poco menor que Dios o que los seres celestiales y lo coronaste con gloria y honor. Lo hiciste para que tuviese dominio sobre las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas bajo sus pies. Ovejas, bueyes, sí, y todas las bestias del campo, las aves del aire, y los peces del mar, y todo lo que pasa por los senderos de los mares. ¡Oh, Señor, Señor nuestro! ¡Cuán excelente, majestuoso, glorioso es tu nombre en toda la tierra! Y nosotros vemos cómo los científicos degradan, denigran al hombre, diciendo que el hombre es un simio cuaternario, que el hombre salió de las cavernas, o sea que desciende del mono, es un chimpancé. O sea, la gente con la lengua glorifica a Dios,
pero maldice al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que Dios está atribuyendo dignidad, honor a aquel, el único de toda la creación que fue hecho como Él. O sea, el hombre no pertenece al reino animal. Hay gente que carece de inteligencia diciendo que el hombre es un animal inteligente. El hombre no es un animal, no pertenece al reino animal. El hombre fue hecho, por así decirlo, en la misma clase de Dios. Un ser espiritual con la capacidad de dominar y reinar. Siendo un agente moral, el hombre tiene la capacidad para escoger. Y aquello que escoge le es dado. Aquello que escoge es aquello que él disfruta. Entonces vemos como Dios desde el principio establece el principio de la honra. Desde el inicio de la creación del hombre establece el principio de la honra. Dios mismo da el ejemplo. Dios mismo honra al hombre para que las generaciones y todos los seres creados puedan respetar esto. Que Dios le dio al hombre esta capacidad de elegir, de reinar, de dominar y de prevalecer. Este principio es el principio de la cultura de la honra. Dios transfirió al hombre tal dignidad, tal honra, tal honor que tenía que ser reconocido por los demás. Adán vino a ser el Señor de la tierra y él tenía que dominar sobre ella. Ahora, en el libro de Génesis no solamente vemos lo que se está mencionando acá en el libro de Salmos, no solamente vemos cómo Dios honró al hombre, no solamente vemos cómo Él le atribuye honor. En el libro de Génesis se añade algo que es parte de lo mismo. El mismo Dios que honró y coronó al hombre también lo bendijo. Génesis 1:28 de la Nueva Traducción Viviente. Luego los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, cuando Dios bendice al hombre, declara cosas buenas sobre él. ¿Sabe la implicancia de lo que es bendecir? ¿Se acuerdan ustedes de esa enseñanza, el poder de la bendición? Cuando uno bendice a alguien, está dándole la capacidad o el poder para fructificar y para multiplicar. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús camino a Jerusalén? Él estaba en Betania, está acercándose por Betfagé, está yendo hacia Jerusalén. Y cuando uno va a Israel, se da cuenta, comienza a reconocer dónde quedan esos lugares. Jesús vio una higuera, no encontró fruto en ella. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Jesús maldijo la higuera. Y cuando Él maldijo la higuera, la privó de su capacidad o poder para fructificar y multiplicarse. Hay poder en la bendición, pero también hay poder en la honra. Entonces, bendecir es declarar algo bueno sobre la persona. Es hacerlo en fe. Y hay un tremendo poder. Significa honrar a la persona, atribuirle valor, asignarle propósito, un futuro de éxito. Entonces existe poder en la bendición, pero también existe poder en la honra. Ahora, el poder de la honra está escondido detrás de la cultura de la honra. Hay una cultura de la honra que nosotros necesitamos comprender. Necesitamos vivir por esa cultura de la honra. Cuando hablamos acerca de la persona que ha recibido a Cristo, que es un seguidor o discípulo de Cristo, él tiene que cambiar su entera forma de pensar y dejar de vivir por la cultura mundana, que es una cultura de deshonra, de deshonor, donde las cosas se hacen de formas nada honorables. Y empezar a abrazar la cultura del reino. La cultura del reino es una cultura de honra. Entonces, cuando el poder de la honra es liberado, produce un tremendo bienestar en aquellos que son honrados. Sin embargo, la cultura de la deshonra maldice, destruye al hombre. Ahora, ¿dónde reside el poder de la honra? Cuando uno toma la decisión de vivir una vida honorable, una vida recta, en integridad, delante de Dios, haciendo aquello que a Él le agrada. Porque tú y yo, aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos coronados con gloria y con honra, al mismo tiempo fuimos hechos para vivir de una manera que honre a Dios. ¿Cuántos de ustedes han elegido vivir de una forma que honre a Dios? Tenemos que honrarlo a Él, honrar al Creador, el cual es bendito sobre todas las cosas, sobre todo por los siglos de los siglos. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida honorable, pero hay gente que no vive así.
Sabemos que el Señor merece toda la gloria, merece toda la honra. Pero hay personas que no viven vidas honorables, no merecen la honra, por así decirlo, pero quieren robarla. Hay gente que roba aquello que no le pertenece, aquello que no merecen. Hay gente que hace eso. Y lo hacen de diferentes formas. Tratan de atribuirse, tomar o robar la honra que no les pertenece. Ellos van a caer en infamia. Me gusta lo que dijo Mark Twain. Él dijo, es mejor merecer el honor y no tenerlo, que tenerlo y no merecerlo. Y es cierto. ¿Qué va a pasar con aquellos que escogen vivir una vida de deshonra? Pasarán desapercibidos y vivirán en la irrelevancia eterna. Y hay varios casos en la Biblia de personas que decidieron vivir vidas de infamia, vidas de deshonra. Por ejemplo, en el libro de Números, y si ustedes están familiarizados con esto, en los momentos previos de la conquista de la tierra prometida del pueblo de Israel, ya había deambulado por 40 años. Y están a punto de tomar o conquistar la tierra que Dios juró a Abraham. Cuando uno va a Israel, uno se ubica donde está Jericó, al frente está el río Jordán, y más allá hay mucho espacio para que millones de personas estén acampando. Esto está cerca de las montañas de Jordania, está al frente. Y hemos visto eso en este viaje. Entonces, Dios envía primero, o Moisés envía 12 espías. De estos 12 espías, solamente 2 trajeron un reporte que estaba en línea con la palabra de Dios, Josué y Caleb. La Biblia dice que ellos tenían un espíritu diferente, tenían un espíritu de fe. Pero de estos 12, la mayoría, estos 10, trajeron un reporte de incredulidad, que deshonró a Dios, deshonró la palabra de Dios y causó que el pueblo se alinease con ellos en esa actitud de incredulidad. Josué y Caleb permanecieron y ellos poseyeron la tierra. Los demás perecieron. Esos 10 nombres de los 10 espías, líderes tribales, desaparecen del relato bíblico. Nunca más son mencionados. Podemos leer en el capítulo 5 del libro de Hechos. ¿Cuántos han leído la historia acerca de Ananías y Zafira? En aquellos días había un espíritu de liberalidad en Jerusalén. Gente que había sido echada fuera de sus hogares por haber confesado a Jesús como el Mesías. Los desheredaron, los trataron como lo peor. Entonces el Espíritu Santo se movió y la gente que tenía propiedades, y Bernabé fue uno de los que hizo esto, vendían esas propiedades y traían el dinero íntegro a los pies de los apóstoles y lo distribuían, y a nadie le faltaba nada. Pero Ananías y Zafira, teniendo una heredad, la vendieron, pero trajeron parte y solamente dieron una parte, pretendiendo de que habían dado todo. Estaban buscando un título, estaban buscando reconocimiento, estaban buscando honra pública. Pero mintieron al Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Los 2 murieron el mismo día de una manera fulminante. Y eso sentó un precedente, que la gente no debe buscar aquello que no merecen, aquello que no les pertenece. Estaban buscando una posición honrosa que no merecían. Me gusta lo que dijo Niccolò Machiavelli. No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos. En nuestra sociedad y cultura, como la gente busca esto, buscan los títulos, no solamente en lo natural, también dentro del ámbito de la iglesia. O sea, hay pastores que ahora quieren ser apóstoles porque piensan que un apóstol es superior a un pastor. Otros quieren ser llamados obispos. Y Jesús dijo, no sean llamados maestros, no sean llamados esto ni aquello. No busques los títulos, busca edificar tu carácter interno y no los títulos externos. No busques el reconocimiento de la gente, busca la gloria, la honra que provienen del Señor, que ve el corazón, que ve en lo oculto. Entonces Dios mismo estableció el principio, en el principio esta cultura de honrar a los demás. Dios estableció esto para que lo imitemos. Ahora, esta cultura de la honra que Dios estableció desde el principio abarca diferentes ámbitos. En primer lugar, abarca, por supuesto, la honra a Dios. Fuimos hechos para su gloria. Fuimos creados para alabanza del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura. En Malaquías, el capítulo 1, el versículo 6 de la Nueva Biblia al Día, dice lo siguiente. El hijo honra a su padre, el siervo a su Señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? O sea, Dios está hablando a un pueblo que está deshonrándolo, que lo está tomando a Él con ligereza.
Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes que desprecian mi nombre. ¿Cuántos saben que el nombre de Dios es grande, es sublime, es temible entre todas las naciones? ¿Cuántos saben que su nombre es glorioso? Y cuando uno lee el capítulo 1 de Malaquías, comenzamos a encontrar una serie de acciones de la gente, del pueblo de Dios, Israel, donde ellos traían en sus sacrificios animales o inmundos, o animales que no eran perfectos, o animales que eran lo que sobraba, animales con defecto. Ellos no estaban dándole a Dios el peso de dignidad debido. Y lo estaban tratando con ligereza. Estaban dando las sobras y Dios le dice, no, no es así. O sea, ustedes están completamente equivocados. Tomaron a Dios a la ligera, lo despreciaron, lo trataron con falta de respeto. Entonces, ¿cómo es que se honra a Dios? Porque la cultura de la honra empieza con la cultura de la honra a Dios, empieza con el honrar al Señor. ¿Cómo honramos a Dios? En primer lugar, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, acciones, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, con nuestras prioridades. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 21, el apóstol Pablo, hablando acerca de Timoteo, que tenía un ejemplo diferente, dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo tenía un corazón para las cosas de Dios, buscaba honrar a Dios en sus acciones, con sus actitudes, con su comportamiento y estilo de vida. Tenía sus prioridades en orden. Pero muchos están buscando no lo que es de Cristo Jesús, sino lo suyo propio, su propia agenda. O sea, no están acá en la tierra invitando a Jesús cuando dijo, no mi voluntad, sino la tuya, sino que ellos tienen su propia agenda, mi voluntad, no la tuya. No estaban honrando a Dios, la honra a Dios es lo primero. Entonces busquemos honrar a Dios en todo lo que hagamos. Eso significa colocarlo a Él en primer lugar. Considerarlo a Él primero. Cuando tú pones en tu vida algo o alguien antes que Dios, se convierte en un ídolo. Sea el dinero, sea diversión, sea placer, sea la playa, sea el fútbol, sea cualquier otro deporte, sea lo que sea, la música, cualquier cosa que tú pongas antes que Dios en tu vida, eso se convierte en un ídolo. Entonces, al darle a Dios el primer lugar en tu vida, lo honras. Cuando la persona no tiene sus prioridades en orden y no honra a Dios en primer lugar, entonces está viviendo en idolatría. La idolatría deshonra a Dios. O sea, la Escritura claramente dice, no tendrás otros dioses. O sea, en el mandamiento de amar a Dios, claramente nos dice, no tendrás otros dioses. Honrar a Dios es ponerlo primero. Y eso es algo que se puede demostrar en tu vida diaria. Hay indicadores de que si tú estás honrando a Dios o no, si lo estás colocando en primer lugar. Un primer indicador con respecto a si estás honrando a Dios por encima de ti mismo es cómo manejas tu dinero. Proverbios capítulo 3, los versículos 9 y 10 de la Biblia de las Américas dice, honra al Señor con tus bienes. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba reclamando, o sea, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? Y la gente sí traía ofrendas, pero le daban las sobras. O sea, ¿cuál es la actitud, el mensaje que su actitud enviaba a Dios? Pero la Escritura es muy clara. Honra a Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Esto es lo primero y lo mejor. Las primicias de todos tus frutos. Y luego Él dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, miren ustedes la acción y la reacción. Miren ustedes la acción de honrar a Dios en el versículo 9 y miren ustedes cómo Dios hace que este principio de la honra traiga resultados en nuestras vidas. Si tú pones a Dios en primer lugar, hermano, Dios te va a dar una vida de abundancia. La escasez no es la voluntad de Dios. La bendición del Señor enriquece. Pero si tú vives una vida de deshonra, ni siquiera te imagines que vas a caminar en el poder de la bendición. La bendición del Señor enriquece, no añade tristeza con ella. Pero si tú eres una persona que deshonra a Dios, te pones a ti primero encima, olvídate de la bendición que enriquece. Olvídate de ella. Entonces, si tú entiendes lo que son los diezmos y las ofrendas,
vas a darte cuenta que honrar a Dios trae resultados concretos. Si tú lo honras con el 10% de tus ingresos y eres una persona que con regularidad ofrendas, entonces Él te va a recompensar. Dios no puede mentir. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, por tanto el Señor Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí surge la pregunta, ¿honras al Señor con tus gestos, actitudes, estilo de vida, comportamiento, acciones, o lo deshonras? Si tú no le das a Él el peso debido, la gloria debida a su nombre, estás despreciándolo. Y tú eres el que va a pasar al desprecio. Dios es glorioso, Él no cambia. Que tú lo honres o no, no lo cambia a Él. Que tú lo honres va a resultar en que tú seas honrado por Él. Pero Dios es glorioso, Él no cambia, Él es grande. Pero si tú escoges vivir bajo la cultura de la honra, escoges ser una persona de honor, una persona honorable, eso te va a cambiar a ti. Dios ha dicho que va a honrar a los que lo honran, pero que para aquellos que lo desprecian serán tenidos en poco, serán despreciados. Entonces, tú y yo escogemos, o experimentas el poder de la honra que viene por honrar a Dios, o escoges honrarte a ti mismo, a los demás, o cualquier cosa o persona por encima de Dios, y finalmente vas a cosechar o experimentar menosprecio. Es una primera forma en la cual honramos a Dios, es la manera en la cual manejamos nuestras finanzas. Somos mayordomos, no somos dueños. Una segunda forma en la cual honramos a Dios es ofreciéndole a Él el sacrificio de alabanza. En el Salmo 50, versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ustedes dirán, sí, qué lindo es venir y alabar al Señor, se siente bien. Pero un ratito, tú no alabas a Dios, no lo adoras, no cantas canciones a Él porque te sientes bien. Sacrificio de alabanza es cuando no tienes ganas de hacerlo. Sacrificio de alabanza o de adoración es cuando no está en ti el hacerlo. No te sientes bien, te sientes así, no tienes ganas de orar, por ejemplo. Pero no se trata de ganas o no ganas. Se trata de que Él es digno de nuestra alabanza y adoración. Se trata de que tú y yo fuimos creados para su gloria. Otra vez repito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se trata de la emoción. Él es digno. Entonces, cuando tú tomas la decisión de alabar a Dios al margen de tus emociones, tú lo honras. ¿Por qué? Estás considerando el peso que Él tiene. Como Él es el Dios de toda gloria, Él es el Dios santo, Él es el Dios justo, Él es digno de nuestra alabanza y adoración. No sé si ustedes se acuerdan esa canción que compuso Danilo Montero, Damos honor a ti. ¿Se acuerdan o no de esa canción? ¿Son capaces de cantarla? Damos honor a ti, damos honor a ti. Y luego dice, creador de vida, eres tú. Lo honra por la creación. Y la segunda parte dice, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Creador, Salvador, se honra a Dios. Esa canción lo honra a Él. Entonces, una segunda forma en la cual honramos a Dios es sacrificándole alabanza. Jesús dijo en Mateo, el capítulo 15, los versículos 8 y 9, hablando acerca del pueblo de Israel, el propio pueblo judío. Ese pueblo dijo, de labios para afuera me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que uno puede tener una apariencia de una vida de honra, pero el corazón está frío como un refrigerador. Y luego dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué estaban haciendo? Estaban viviendo en base a una religión que estaba construida sobre ritos, sobre ceremonias, sobre las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones y los mandamientos de hombres se apartan de la verdad. Entonces, cuando una persona comienza a construir un estilo de vida sobre cosas religiosas inventadas por los hombres, está deshonrando a Dios. Es un culto vano, de labios para afuera, el corazón no está involucrado. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el espíritu y la verdad. Si la verdad no está allí, entonces no es espiritual, es carnal. Puede ser que sea mental, pero el espíritu y la verdad se conectan. Es a través de la verdad que tú tienes conexión con Dios.
Y si eso es mentira y en la carne es una falsa adoración, y el Padre busca verdaderos adoradores. Entonces, ¿cómo honramos a Dios? Honrando su palabra como la verdad y autoridad suprema. Cuando tú tomas la decisión de todos los días abrir tu Biblia, meditar la palabra de día y de noche, Dios ha dicho, si tú me honras dándole la palabra en primer lugar en mi vida, yo voy a hacer que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Otra vez Dios ha dicho, yo honraré a los que me honren. Tus finanzas, tu alabanza, tu adoración, que es lo que tú colocas como autoridad en tu vida, tú y yo tenemos que vivir bajo el señorío de la palabra de Dios. Entonces lo primero es la honra a Dios, pero la Biblia también enseña a honrar a las autoridades. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué es lo que merece el César? El César era el emperador. ¿Qué cosa merecía él? Merecía el respeto, merecía el tributo, pero la gloria y el hombre no le pertenecen al emperador, no le pertenecían al César, le pertenecían solamente a Dios. O sea, Jesús estableció eso. Hay un principio de respeto a la autoridad. Cuando un juez entra en la sala de la corte, la gente se pone de pie para mostrarle respeto, aunque quizás no lo hagan por el individuo, si es que lo conocen y no les gusta, pero lo hacen por respetar el oficio que ocupa y la autoridad que él posee. Es lo mismo con respetar a los oficiales de la policía. Es lo mismo cuando nosotros saludamos la bandera. Cuando saludamos la bandera estamos mostrando, hay peso en el sentido de no tratamos con ligereza aquello que tiene que ver con la nación de la cual tú y yo somos ciudadanos. O sea, las personas que están en el ejército, por ejemplo, o que están en las Fuerzas Armadas, siempre muestran respeto y honor a aquellos que tienen mayor rango. Y este saludo, eso viene de la antigüedad. O sea, te levantabas el visor un poco para mirar bien a quién estás reconociendo. Es un saludo que añade valor, es un saludo que reconoce, es un saludo que te mueve fuera de la ligereza, es respeto, es consideración. Entonces, ¿cómo es que honramos a las personas que están en autoridad? Bueno, orando por ellos, no criticándolas, sometiéndonos a las autoridades, colocándonos bajo su autoridad, respetándola. Primera de Pedro dice en el capítulo 2, versículo 17, honren a todos. En otras palabras, vivan bajo la cultura de la honra. Amen a los hermanos. Otra vez, los mandamientos que nos hablan de amor, nos hablan de honra. Teman a Dios, honren al rey. Y cuando el apóstol Pedro escribió esto, estamos hablando del primer siglo, el rey era el emperador, era el César romano. ¿Y cuántos saben que la mayor parte de los césares eran corruptos? Y algunos de ellos eran homosexuales. Ustedes saben, hay gente que tiene sus concubinas, o tenía sus concubinas, o tenía sus damas de compañía. Esos tenían jóvenes de compañía. Y aún así la Escritura sigue diciendo, o sea, Calígula fue César. Pero aún así los cristianos tenían que respetarlo por la autoridad conferida por la posición que él ocupaba. Entonces, honrar a las autoridades implica someternos a ellas, hablar bien de ellas, orar por ellas. Romanos 13, del 1 al 4 de la Nueva Biblia al Día nos lo dice. Noten ustedes que este mandamiento es todo inclusivo. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. No, quizás no se refiere a la persona, pero sí al oficio. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes, y Pablo lo explica, no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo o temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes temer, debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, esto es parte de la cultura de la honra. La Biblia nos enseña a honrar la autoridad natural, cuanto más la autoridad espiritual. La Biblia nos enseña acerca de que recordemos a aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios, que consideremos
su desempeño, que imitemos su fe. La Biblia dice que nos sometamos a nuestros pastores, que los obedezcamos. La Biblia dice que reconozcamos a aquellos que nos presiden y que nos hablan la palabra de Dios. La autoridad espiritual también tiene que ser honrada, tiene que ser respetada. Una tercera cosa que vemos dentro de la cultura de la honra es la honra a los padres. Efesios 6, del 1 al 3, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No es el único, es el primero. ¿Para qué? Noten ustedes que aplicar el principio de la honra siempre tiene sus consecuencias o resultados. Cuando tú honras a tus padres, honras a Dios, que te dice que honras a tus padres. Y Dios te va a honrar, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está la promesa, y es una promesa de honra también. Entonces la honra a los padres va de la mano con la obediencia a ellos. Respetarlos, obedecerlos, es nuestro mejor seguro de vida. Y tú vas a poder experimentar la bendición de la longevidad y una vida libre de achaques, una buena vejez. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces nosotros impartimos vida a aquello o aquellos que honramos, y a cambio una mejor calidad de vida nos es añadida. Tú quieres tener una buena y larga vida, quieres acabar tus días con bienestar, entonces aplica el principio de la honra. Vive rigiendo tu vida por la cultura de la honra. Y la palabra de Dios promete que si honramos a nuestros padres, eso nos va a añadir vida. No vas a experimentar una muerte prematura, no vas a tener una vejez llena de achaques. Eso implica tu conducta, tus acciones. Tu conducta y acciones deben honrar a tus padres. Tú puedes honrar o deshonrar a tus padres con tus actitudes, con tus acciones. Este es el primer mandamiento con promesa. A ellos les debemos obediencia, les debemos respeto. Hebreos 12:9, de la traducción conocida como palabra de Dios para todos, dice: todos hemos tenido en la tierra padres que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Entonces noten ustedes cómo se conecta el respeto y la sumisión, la obediencia, en conexión con la honra a los padres. Por eso chequea cómo tratas a tus papás. Y si tú eres una chica que quieres casarte, estás saliendo con un chico, chequea cómo ese chico trata a sus padres. Porque si no los trata bien, vas a enviudar pronto, si te casas con él. Chequea si es que esa persona, este joven, honra a Dios o no con sus finanzas. Porque si tú no te casas con alguien que honra a Dios con sus finanzas, no te va a ir bien. Entonces son indicadores. Esto es importante. Honrar a nuestros padres también implica ayudarlos económicamente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y los judíos muy bien se desentendían diciendo: no, que lo que tengo con lo cual podría ayudarte papá, mamá, es corbán, es mi ofrenda a Dios. Decían una gran excusa a la cual Jesús censuró. Una cuarta cosa que es parte de la cultura de la honra es la honra en el matrimonio. En Hebreos capítulo 13, el versículo 4, la escritura nos dice: honroso sea en todos. Esto también es todo inclusivo para todos aquellos que están casados. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho. La palabra griega es koite, de donde se deriva la palabra coito. Sea sin mancilla, esto significa sea sin mancha. Pero, noten ustedes, está hablando acerca de la cultura del honor. Pero al otro lado, acá está la línea de separación, al otro lado estamos en la zona de deshonra, de la infamia. Pero a los adúlteros y los fornicarios, o los fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios. Esto no es nada popular. Nuestra cultura no abraza este estándar. ¿Cuántos saben que casarse es algo honroso? Por supuesto, casarse es algo honroso, es algo honorable. Pero convivir, fornicar, adulterar, este tipo de cosas son un tipo de deshonra a Dios y a lo sagrado del matrimonio. Y las personas que practiquen estas cosas serán juzgadas por el Señor. Y si Dios los va a juzgar, es porque lo que están practicando es desagradable delante de Él. Dios no lo puede aprobar. Es deshonroso, es desorden. El adulterio, la fornicación, la convivencia son algo moralmente inaceptable delante de Dios. Es importante. Dentro de la cultura de la honra también tenemos la honra a la mujer. Y esto
se puede partir y hacer una serie de varias semanas. Podríamos hacer una serie de 7 semanas para meternos más adentro de lo que implica todo esto. Eso es un poco un panorama. Pero la honra a la mujer es muy importante. La palabra nos dice, y en este caso el contexto es la mujer casada, 1 de Pedro 3:7 de la nueva versión, la nueva traducción viviente. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa, trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. En otras palabras, la tendencia natural del esposo es tratar a su mujer con aspereza. Tratarla como es debido, con entendimiento, implica darle honor, no deshonrarla, no tratarla como si fuese alguien inferior. La mujer, por ejemplo, en el Islam, y cuando uno viaja al Medio Oriente y cuando uno estudia un poco, se va a dar cuenta cómo los musulmanes tratan a la mujer de una forma terrible, como si fuese un animal, tratan a la mujer como si fuese un ser humano de inferior categoría, tienen derecho a pegarle varias veces al día y si quieren se divorcian de ella. Y esto es una cultura de deshonra total. Pero Dios tiene una opinión completamente diferente. ¿Han leído el capítulo 31 del libro de Proverbios? Proverbios 31 se encuentra dentro de un marco de trabajo de sabiduría. Proverbios es un libro que habla de sabiduría. El capítulo 31 de Proverbios habla acerca de la mujer virtuosa. Dios honra a la mujer. Por lo tanto, repitan conmigo, es sabio honrar a la mujer. Es algo sabio. Es el clímax del libro de Proverbios. Una cosa más que vemos que es parte de la cultura de la honra es la honra a los ancianos. Levítico capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Señor tendrás temor, de tu Dios tendrás temor. Yo, el Señor. Estamos hablando acá del respeto a los ancianos. Todo esto es parte de la cultura de la honra. En las sociedades moralmente más elevadas se tiene en alta estima a los ancianos, se los respeta, se los considera, se les trata bien, se les atiende y se les da una buena pensión y no una que da lástima, como en nuestro medio. Bueno, y luego también tenemos lo último, como parte de la cultura de la honra, algo que tampoco es muy popular, es la cultura de la honra del cuerpo. En la Escritura se pronuncia esto hablando acerca del mundo gentil, como el mundo gentil fue en su degradación, y el apóstol Pablo relata esto en Romanos 1 del 24 al 27 de la Biblia de las Américas. Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. No es que Dios como agente activo, causativo lo hizo, sino que Él permitió que ellos siguiesen lo que escogieron. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. En otras palabras, el lesbianismo. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros. ¿Cómo se llama eso? Homosexualismo. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, el mundo gentil en su depravación abandonó el concepto de la cultura, que es parte de la cultura de la honra, que es la honra del cuerpo, deshonró al cuerpo. ¿Cuántos saben que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor? La Biblia dice que por precio hemos sido comprados, por lo tanto glorifiquemos a Dios en su espíritu y en nuestro cuerpo. Y las cosas todas se derivan de una cultura de honra. Entonces, a esa generación nada de esto le importa. O sea, tomar los asuntos morales con ligereza no los va a librar a ellos de experimentar el castigo de todo el peso de la justicia. Otra vez vemos el asunto de la ligereza y el peso. Ahora, a través de la cultura de la honra, lo que se busca es impartir un espíritu de honor, restaurar un sentido de honra en nuestras vidas para que regresemos al principio de la honra y seamos personas honorables. Y ahí viene la pregunta, ¿a quién honramos en nuestra vida? ¿A quién admiras? ¿A quién respetas? Y eso habla mucho acerca de ti.
Thomas Carlyle dijo, muéstrame al hombre que honras y te mostraré qué clase de persona eres. En la Escritura dice, ¿a quién debemos honrar? Salmo 15, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. O sea, honremos en primer lugar a aquellos que tienen vidas honorables, que poseen honor como personas. O sea, entendamos, hay una gran diferencia entre honrar y deshonrar. Hay una gran diferencia entre denigrar, entre degradar, quitar valor a las personas. O sea, Dios quiere que tú y yo añadamos valor a las personas en vez de quitárselo. Eso significa tratar a la gente dándole la preferencia. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 de la palabra de Dios para todos. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para la honra, pero la base sobre la cual todo este principio del honor, de la honra, cae o reposa, es nuestra forma de ver o percibir a las personas o cosas. Porque eso es ciertísimo, uno trata a la gente como la ve. Así que es un asunto de perspectiva, y la perspectiva está conectada con el asunto moral, la condición moral del corazón de la persona. Entonces está tu ojo, está tu perspectiva y está tu corazón. O sea, o es un buen ojo, o es un mal ojo, es un mal corazón, es un buen corazón. Honras, valoras, respetas o desprecias o degradas. Y la Biblia dice que el ojo misericordioso será bendito. Y cuando Jesús habló acerca de juzgar a los demás en un sentido condenatorio, inmediatamente habló del ojo. O sea, Jesús conectó esto con el ojo. En Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, Nueva Traducción Viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el cual se les va a juzgar a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, el ojo, la forma en que vemos a las personas, nos puede llevar a tratarla con desprecio, juzgarla, condenarla. No todo es lo que parece, las apariencias engañan. Juzguemos con justo juicio, no según las apariencias. Añadamos valor a las personas, no las degrademos, no las denigremos o rebajemos. ¿Qué miramos en las personas? La imagen y semejanza de Dios. Y miren, hemos aprendido que cuando leemos la Biblia nos podemos mirar a nosotros mismos en el espejo de la palabra. Entonces usa el espejo de la palabra para mirarte a ti mismo en línea como Dios te ve, pero usa un corazón limpio para mirar a los demás como Dios los ve. Esto es muy importante. Es el espejo de la palabra, pero luego también está tu corazón limpio. Bien, la frase de la semana es esta. Repitan conmigo. Seré a partir de hoy una persona de honor. Miraré en los demás lo mejor. Y no los tomaré con ligereza, ni los trataré con aspereza. Imagínate a ti mismo siendo una persona de honor, honrando en primer lugar a Dios, a los demás, y buscando el bienestar supremo de los demás. Imagínate a ti mismo viviendo de tal forma que en tu contacto con otras personas los levantes, los animes, los edifiques, los inspires, restaurándole a cada uno el sentido debido de honor, el peso de dignidad que originalmente Dios les atribuyó. Y para eso tenemos una tarea en la semana. Ajusta tu perspectiva y actitud y aprende la cultura de la honra. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra este día. Gracias por restaurar en nosotros la cultura, el principio de la honra, que seamos personas honorables y que honremos a los demás. Señor, que esto quede impreso en el corazón de mis hermanos esta mañana. Ahora, si estás acá esta mañana, Dios quiere restaurarte. En este mundo, Satanás te trata de tirar al suelo, tratarte como si fueses lo peor. Pero cuando tú vienes al Padre, mediante Cristo, el Señor te restaura. La Biblia dice que Él levanta del basurero, del muladar, a
a los pobres, a los afligidos. Y les da un honor, los haces, un lugar de honor, los hace sentarse en la mesa con los grandes, con los príncipes. Y pueden participar de una herencia gloriosa. Y todo eso está preparado para ti por el amor y gracia de Dios. Pero tienes que venir a Él por medio de Jesucristo. Por favor, repitan conmigo esta oración. Dios de los cielos, acudo a ti porque reconozco que te necesito. Jesús, te recibo como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy perdón de pecados, el regalo de la vida eterna. Gracias por tu sacrificio en el nombre de Jesús.